Hola, hola. Hola, Hola, este, pues si quieren podemos comenzar para que no se haga más tarde. Sí, Este, yo quería empezar hablando de que fue un gran tino de Enrique Dussel. Bueno, más bien una gran decisión, no gran tino, una gran decisión de juntar estos capítulos que habla del atentado que él recibe, bueno, más bien que él sufre, este, y el próximo capítulo hablando de la ética, ¿no? De lo que es como la ética de la liberación. Este, porque en un inicio él pudo haber decidido no hablar tanto del atentado y solo como que dedicarse a resolverlo por su cuenta, o sea, no volverlo parte de, pero la forma en que lo utiliza como parte de su discurso y que lo acompaña con muchas frases o conocimientos o dichos o historia de lo que era Aristóteles, etcétera, etcétera, creo que le da un Sócrates, gran valor. ¿Ah? Sócrates. Sócrates. Le da un gran valor a. Más bien le cambia el valor al atentado, ¿no? O sea, como que él decide utilizarlo también para la causa y no solo adjudicárselo a las personas que lo cometieron, no solo dejarlo como un hecho eh, triste y peligroso, sino como prueba de la importancia de la filosofía misma que él está tratando de compartir, ¿no? Eso, o sea, creo que me deja una gran lección en cómo yo puedo tomar lo que me sucede y volverlo parte del discurso y de todo lo que quiero comunicar, y también relacionarlo con cómo otras personas lo sufren o lo pueden vivir o cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Entonces, para mí eso me encantó. Em, y luego haberlo ligado con el capítulo, bueno, con todo el libro, pero que siguiera la ética y que nos hablara de todo esto de que ya vamos a ahondar un poquito más ahorita, pero todo esto de la moral vigente y todo lo que se toma en cuenta con la ética del momento, etcétera, este, nos da a entender que él está muy, muy em, ¿cómo se dice? Muy receptivo, ¿no? Algo que nos dice ahí en el libro que es, no se culpa a las personas por lo que están ejerciendo, sino más bien se busca el por qué están haciendo lo que están haciendo y se trata de liberar incluso a los mismos opresores del sistema que los oprime, ¿no? Y eso también creo que es una gran, gran lección para poder adentrarnos ya a profundidad en los capítulos que vienen. Entonces, pues quien quisiera compartir ahorita. Nada más te queremos escuchar a ti, así que adelante. Nada, es Ajá. cierto. Este, bueno, antes que nada, ¿qué vimos la pasada, ¿no? La pasada vimos capítulo 2 que nos dice Dussel, centrándose en la historia de Argentina, hace un marco en el cual ah, ubica históricamente a la filosofía de la liberación y ubica su origen, ¿no? Entonces, tal como menciona Mariana, pues ahora vemos el capítulo 3 que tiene como nombre La función práctico-política de la filosofía. Está muy interesante cómo tiene este título, ¿no? Y cuando lo sumamos a lo que ya nos dice Mariana, hay que pensar que este capítulo, yo la verdad recomiendo mucho leer este capítulo. Por ejemplo, Rox, te recomiendo que lo leas, no creo que necesites leer los anteriores para poder, para poder leerlo. De hecho, lo que hace Dussel es, no da una clase, o sea, esta es la transcripción de lo que, perdón, no es un capítulo como de libro, sino es de una clase. Y de esta clase, pues es la transcripción en texto de esta clase, y esto pasa el 3 de octubre del 73, si no me equivoco, que ese día, 13, creo, este, 13 de octubre. 13 de octubre, bueno, 13 o 3 de octubre, fue por ahí del año 73, en Argentina. Y Dussel, pues recibe un atentado, bueno, como dice Mariana, sufre un atentado de una bomba. Y este texto me gustó muchísimo, este capítulo. ¿Por qué? Porque mientras está poniendo la apología de Sócrates, texto de Platón, va poniendo extractos y va poniendo extractos de él mientras va contestando de lo que va diciendo, ¿no? Y te va diciendo cómo es el contexto de la clase en la que esto sucede, 3 de octubre. Entonces, Sí, va fue 3 de diciendo, octubre. Ajá. perfecto. Entonces, nos va diciendo, eh,
Bueno, sí, a mí me gustaría puntualizar la importancia, tal como enfatiza Mariana, la importancia que Dussel le da a este suceso. Y me parece que no es por menos, ¿no? O sea, es un atentado que recibe directamente hacia su casa, en donde el panfleto dice que hacen este atentado porque quieren envenenar, porque están envenenando a la juventud, ¿no? Porque por ser marxista, luego veremos eso. Y Dussel agarra de su derrumbada biblioteca su texto de la apología de Sócrates y con este texto y con lo que le sucede y con su pensar, pues hace la clase. Entonces vamos a ver párrafos de Platón y párrafos en los que Dussel habla sobre esto y cómo los va compaginando. A tal punto de que, eh, según Dussel, en ese momento dice que no ha habido, a mí me cuesta creerlo, no ha habido otro atentado para otro filósofo que se haya constatado, como va a ser Sócrates, y ahora Dussel, él se pone en esa situación, ¿no? Y se compara directamente no con el filósofo Sócrates, no me parece que se compare así, sino que se compara con la importancia que la sociedad le da a esta nueva filosofía. Entonces, compara lo que es América Latina con la antigua Grecia, con un sistema vigente que es el de los dioses, del oráculo de Delfos y todo este asunto, compara este sistema con lo occidental, que sería el sistema que nos domina, y con esto Dussel dice, esto es muy importante recibir este atentado porque esto significa que algo está pasando, algo está surgiendo aquí. Y cuando algo está surgiendo, lo ve con la respuesta que le dan las personas que están dominando o las personas que están usufructuando el sistema que no quieren cambios en él. Entonces, cuando hacen este atentado a Dussel, lo que hace Dussel, al compararlo con Sócrates, pone en lugar, como si la filosofía de la liberación estuviera a la par de aquella filosofía que empezó con los antiguos griegos. Esto a mí me parece muy importante y es el lugar que Dussel le da a su filosofía. El hecho de que Dussel sepa que esta filosofía de la liberación va a tener tanto poder, que tiene tanta potencialidad, tiene tanta sustancia, tiene tanto en ella como para poder ser aquella filosofía que esté del lado de aquellos que se quieren liberar de la opresión y que lo ponga a un punto histórico similar al que sucedió con Sócrates, y que él entienda que su filosofía va a tener tal fuerza, eso al menos a mí solamente me dice lo bien que Dussel conoce la historia de la filosofía y lo importante que entiende los eventos históricos. Después vamos a ver, cuando hablemos de la ética, la importancia que es que ubicar al humano en su naturaleza, o sea, buscar al humano en su naturaleza como un proceso histórico, ¿no? Adelante, Juan. Sí, aquí yo voy a necesitar una guía ya más cuando nos adentremos al cuarto capítulo, que es el segundo que leemos en esta sesión, porque ese no lo alcancé a leer, pero el tercero, que es el primero que vamos a comentar, lo leí completo y creo que efectivamente es súper interesante, que es un poco complicado hablar del efecto que tiene en sí misma la filosofía de la liberación o Dussel en Argentina en ese momento, hablando de la filosofía de la liberación, porque justamente lo que dice es, me hubiera gustado que justamente la crítica fuera por lo que sí digo, ¿no? El tema aquí es que o sea, el atentado es porque consideran que él es marxista, ¿no? Que él no necesariamente niega que sea o no sean marxista, pero lo que sí dice es que definitivamente las personas que se radicalizan y que lo critican y que dicen que es marxista y que no conocen su filosofía ni lo que él dice en clase, son los que están haciendo este atentado contra él, ¿no? Eh, yo la verdad es que subrayé varias cosas y yo creo que la belleza de este texto de este capítulo es como él justamente va encontrando simetrías entre lo que dentro del discurso de Aristóteles, ¿no? No, perdón, de Sócrates, y lo que él va pensando, asimilando un atentado en el que le dejan una bomba
en su casa y la bomba vuela una parte de tal cual la pared, ¿no? Y se queda él en su sala viendo, o sea, sentado en su sala viendo la calle, ¿no? O sea, y justo habla del enojo que le causa a él el hecho de estar sentado en su comedor, ¿no? Viendo cómo la gente pasa por fuera de la calle y pues que tiene ese hoyo en la pared, ¿no? Y que después poco a poco lo va redirigiendo y va hablando de que ni siquiera la culpa es de las personas que lo están, o sea que ni las personas que están siendo los actores de este atentado, ni las personas que están siendo, digamos que los actores intelectuales de este atentado son necesarias, o sea, son responsables, más no son conscientes muy probablemente. Y justamente por aquí déjame ver porque aquí lo subrayé. Déjame ver. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los actores inmediatos son meros instrumentos. Los autores reales son parte, por su parte, están enceguecidos por su caparazón ideológico que les impide comprender lo que hacen. Entonces, pues está muy complicado, ¿no? Y ahí es donde se muestra un poco la dificultad del cambio cultural a veces, ¿no? O sea, porque es ideológico cultural, ¿no? El tema de cómo rompes eso, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver incluso, digo, no sé si me estoy fuera de lugar, pero creo que lo podemos ver incluso aquí en México, ¿no? O sea, en México hay una parte muy fuerte que, bueno, más bien la mayoría incluso lo vemos en las elecciones, tiene cierta ideología o es afina a cierto gobierno, pero hay un sector muy, muy fuerte, minoritario, pero muy, muy fuerte, que, que está justamente ensimismado en su mundo y que no ven y que es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Y que es un trabajo cultural y que es un trabajo, este ideológico que se tiene que hacer poco a poco eh, y que es complicado, ¿no? Creo que tanto Sócrates como Dussel, como mucha gente en muchos países, bueno, yo conozco algunas historias, sobre todo de Latinoamérica, pasan por esto, ¿no? Adelante, Vera. Sí, yo cuando estaba leyendo, precisamente eso que comentaba José, yo eh, mm, caí en lo mismo, ¿no? O sea, yo los llamaría los odiadores pasionales de AMLO. Irracionales, o sea, pura pasión, no importa lo que diga, no importa lo que haga, eh, no hay ojos, no hay entendimiento, ¿no? Me acordé mucho de eso. Y también, bueno, de cuando empezamos a la fecha, sucedió lo de la liberación de Assange, de Julian Assange. Entonces, de repente, pues también, ¿no? El tema de la libertad de expresión, de libre pensamiento, de libre cátedra y todas estas situaciones, ¿no? Eh, Creo que es una lectura muy bonita. Yo estuve sacando sacando notas. A diferencia de José, yo no alcancé a terminar el texto, por desgracia, ¿verdad? Pero bueno, finalmente hay cosas que, que me encantaron. Vera, te estás trabando un poco. Si quieres, intenta apagando tu cámara. Unas me gustaron, otras me encantaron. El tema de los zetas de Israel fue muy decía el pensamiento crítico de los profetas de Israel, ¿no? Me pareció muy interesante porque además comentó lo que yo en algún momento les había comentado, ¿no? El hecho de que estuvo en Israel, ¿no?
esas frases de que la muerte de la filosofía es la indiferencia, es como el mal de nuestro tiempo, ¿no? La pregunta que yo entendí de este capítulo es, ¿cuál es la función política de la filosofía? Y digo yo, ¿cuál es, a final de cuentas, cuál es la respuesta, ¿no? La función política de la filosofía. Yo encontraba o quería encontrar eh, la respuesta a un poco, tal vez en la página 97. No sé ustedes si encontraron la respuesta. Yo diría que yo no la encontré, ¿no? Eso que decía de, del actuar, de que será ateo de todo sistema posible, de será el hombre de la sospecha radical. Y en el final de la página 97, donde habla de, ay, perdón, se me fue, ya. Um, a ver, permítanme, es que aquí se me fue un momento. La ocupación del filósofo, ¿no? Era, no, ya la perdí, no la encuentro, pero era como exponer el ir en Eh, contra del sistema, ¿no? Hablas lo de qué ocupación, la ocupación del filósofo. Si he tomado en esta tan dolorosa situación a Sócrates es porque recurriendo a la historia de la filosofía, no encontramos otro filósofo muerto. Em, era, no, era esta. ¿Y qué, Mm, Sócrates? Pues no te avergüenzas de haberte dedicado a una tal ocupación que por ella corres ahora peligro de muerte. sí, era el poner la sospecha sobre el sistema. No, no, a ver, déjenme ver, es que no, se me está. Yo, No, 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 no. este, dice Dussel que Sí, hay no, que ser no. ateos del sistema, dice Dussel que hay que ser ateos del sistema fetichizado, ¿no? Y Ujú, se pregunta por cuál es la función del filósofo. Y dice que el filósofo debe ser un ateo de todo el sistema posible. Entonces, exacto. ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que el filósofo Ujú. tiene que ser aquel humano cuya sospecha la tiene que radicalizar. Esa es parte de ver, me imagino. ¿Sí? Bueno, entonces el filósofo como humano de la sospecha radical, pues se refiere al hecho de qué es lo que hizo Sócrates. Él ejercía ciertas preguntas que se escapaban de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Y esto lo vamos a ver ya en el capítulo de la ética. Lo cotidiano aquí se presenta como aquello que la moral vigente va a decirle a los pertenecientes a la sociedad o a los dominados que hagan ciertas actuaciones, que actúen de cierta forma. De ahí viene la cotidianidad y de ahí viene esta idea de lo práctico. Yo estoy de acuerdo con Vera que la intención de este capítulo es de Dussel decirnos con un ejemplo, con dos ejemplos, el de él y el de Sócrates, cuál es la función de la filosofía y cómo es que la filosofía no se puede escapar de su ámbito político, porque al hacer filosofía y generar una sospecha radicalizada sobre el sistema que está ejerciendo esa dominación, inevitablemente te adentras a lo que es jugar con la política. Entonces, no puedes desprender esta función política de la filosofía. ¿Y por qué práctica? Esto ya viene muchísimo más arraigado a través del marxismo, cuando Marx nos dice que hay que ser más prácticos, que hay que usar ese pensarlo, hay que usarlo para cambiar nuestra realidad, ¿no? Para transformarla. Cuando hablamos de la práctico-política de la filosofía, Dussel hace referencia a, como yo lo entiendo, a que la filosofía
tiene, y lo vamos a ver en la ética muchísimo más a detalle, y si quieren podemos introducirnos a ello, eh, que la filosofía, en su función de sospecha radical, que va a ejercer una crítica sobre el sistema, en ese punto lo hace político, crítica sobre el sistema, tiene que ser sí o sí práctico, porque el sistema ya es práctico, porque el sistema ya te impulsa a que ejerzcas un cierto valor, a que haya un deber, a que haya una ley. Vamos a ver lo de la ética. Entonces, esto es muy interesante porque para Dussel se da cuenta de que no hay una indiferencia ante su filosofía. Y esto, el hecho de que él haya teorizado todo esto de la filosofía de la liberación y que se dé cuenta de que es una sospecha y de que va a ir en contra del sistema, el hecho de que tenga un atentado con una bomba, le dice que va en el camino correcto. Después de todo este enojo que mencionaba José, el mismo Dussel, y esto también lo mencionó Mariana, dice, hay que perdonarlos. ¿Por qué hay que perdonarlos? Y no sé si recuerdan el cuento de Deus Requiem de Borges. O sea, el cuate de Deus Requiem trabajaba con una lógica. Aquí ya podemos introducirnos a lo que es la ética. Él trabajaba con una lógica, que era la lógica del nazismo. Entonces, él, viviendo en esta lógica del nazismo, para el nazismo, el de Deus Requiem, es una persona, es persona y no es otro. ¿Por qué es persona? Porque es una persona que es racional al sistema dominador y que le va a decir que lo que hace es su deber. Y aquello que hace, que puede ser matar judíos, es una virtud. ¿Por qué? Porque mantiene el sistema y mantiene el fin del sistema. Sin embargo, no tienen una conciencia ética. Como no tienen una conciencia ética, el, aquel héroe, que va a llamar Dussel al héroe que sí tiene una conciencia ética, va a buscar la liberación de ese sistema, va a buscar la liberación de el sistema para que deje de oprimir tanto a los dominadores como sobre todo a los opresores. Y por eso hay que dar de comer. Entonces, y ahorita vamos a continuar con eso, ¿no? Adelante. Aquí, Mariana, no Sí. sé si me des chance de Ah, meterme, porque justo haciendo conexión con lo que acaba de decir Luis, es la parte en la que dice, en la página 98 dice, Sócrates muestra una clarividencia asombrosa, ya que lo importante no es dar la vida, sino la justicia del motivo que nos mueve a darla, ¿no? Que es justamente esa convicción. Y luego dice, el juicio no es solo el de nuestra conciencia, sino el de la realidad que funda la conciencia, ¿no? Y esto es súper importante porque a veces el decir que todo es subjetivo y que pues cada quien tiene su meta y que es igual de válida, aquí Dussel dice, bueno, es que no es así, ¿no? O sea, el juicio no es solo el de nuestra conciencia, sino el de la realidad que funda la conciencia, ¿no? Y creo que es, bueno, simplemente quería conectarlo con lo que dijo Luis. sí, estuvo súper bien. Ahorita te voy a decir por qué. Antes quería hablar de justo como este primer capítulo que leímos, o sea, el 3 que es de lo práctico político de la filosofía, nos pone en contraparte lo práctico político de los que están en su contra de su filosofía de la liberación, ¿no? Que es poner un atentado, o sea, poner una bomba, hacer un atentado. Y eso también nos dice como esta capacidad que tienen estas personas o este movimiento, no sé ni cómo llamarlo, para dialogar o para escuchar a la otra parte, ¿no? Que es la filosofía de la liberación. Ellos deciden, no, el sistema como ahora funciona perfecto, entonces vamos a aniquilar a cualquiera que no esté de acuerdo, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba Luis, lo que habla de lo de la moral vigente, ¿no? Que siempre va a haber, este sujeto va a tener esta moral dependiendo del fin del sistema que es justamente lo que, se me está yendo la idea, pero no, la iba a conectar con lo que decía José y se me acaba de ir, pero bueno, antes de que se me vaya la otra, es de que también menciona ya en la parte de la ética que si una persona solo es sustancia individual de naturaleza racional,
entonces estaría indicando que que las personas solo es un medio para poder continuar con el orden del moral vigente. Como yo lo entiendo, es porque si nos guiamos por esto que es puramente racional, solo se va a ir con el fin o con el objetivo que la moral vigente está diciendo que es racional, si no toma en cuenta lo que uno puede catalogar como irracional cuando realmente solo está planteando otras posibilidades o está tomando en cuenta otras cosas que el sistema trata de oprimir, ¿no? Que fuck, no sé por qué se me fue, tenía algo muy importante que decir, pero bueno, si ahorita me acuerdo, los interrumpiré por ahí porque se me hacía muy importante. Las mejores ideas son fugaces. Perdón, Yo, si me dan ah, chance de meterme otra vez con lo que decía Mariana, simplemente, o sea, justo esa capacidad de dialogar es una de las distinciones más importantes, ¿no? O sea, pareciera que todo se mueve dentro del el mundo de las ideas, pero no, o sea, no importa la idea que tengas, al llevar al accionar con violencia, estás haciendo práctica de la ideología. Por lo tanto, una ideología que incluye a todos, una ideología que ve por el bien de todos, no puede reaccionar a través de la violencia. Y por eso es que Dussel reafirma, a mi parecer, su posición de decir, yo estoy en el lado correcto, ¿no? Que ahí puede entrar diferentes cosas como los movimientos armados revolucionarios y todo eso, pero pues justo está interesante que Dussel tiene muy clara la posición que asume y es una posición que asume hasta su muerte aquí en México. Ya me acordé lo que iba a decir. Tenía que ver con lo que comentabas de que no era, o sea, decir que algo es muy subjetivo y que la realidad depende de quién la está viviendo y que hay cosas mejores según, de acuerdo a la realidad. Eso también puede caer en una gran ambigüedad, porque incluso decía Dussel ya en la parte de la ética, que justamente el sistema habla de relatividad para poder perpetuar esa relatividad. O sea, como si decir es que la realidad es relativa fuera como su línea como su justificación o su línea de escape, su pensamiento de que como todo es relativo, como cada vida es relativa, entonces hay que seguir con el mismo sistema porque va a depender de la vida que tú quieras ejercer, ¿no? Cuando no es así, utiliza como que este modelo de la relatividad para hacer como la realidad un algo universal, como si todos pudiéramos seguirnos por las mismas líneas, por los mismos métodos, porque todos somos iguales, cuando materialmente hablando y el contexto ha demostrado que no es relativo, ¿no? O sea, que todos somos parte de un todo, que no solo somos como este ser individual que no va a repercutir en las decisiones del resto, cuando es todo lo contrario. Las decisiones que uno tome obviamente van a repercutir en mi papá, en mi vecino, en la colonia, en mi ciudad, etcétera, estado, tal, hasta llegar al mundo entero, ¿no? Gracias, adelante, Vera. sí, yo nada más quería decir que ya encontré lo que decía hace un momento. Está en la página 100, que es que dice, el discurso de la totalidad no puede destruir al que se juega por la liberación ni con su muerte. El que anuncia al sistema su fin es objeto de persecución física porque necesita eliminarlo para que no continúe su tarea. Ujú. Yo llegué ahí y dije, bueno, esa es la función política eh, de la filosofía de la liberación, ¿no? Obviamente. Cuestionar el sistema, confrontarlo y llegar al punto en que se da esta persecución, ¿no? Eh, Esa esto, fue... esto del Ujú. atentado y la forma en que lo toma Dussel también me recuerda a lo que decía Marx y Engels, lo que decían en el manifiesto, que
los comunistas ni siquiera se nombraban, o sea, cuando empezó, ni siquiera se nombraban a sí mismos como comunistas y fueron, bueno, no sé si así tal cual los capitalistas, pero fueron otra línea de pensamiento los que los nombraron comunistas, ¿no? Los que empezaron a marcar así, esta persona piensa así, entonces son comunistas. Y Marx y Engels dicen, pues justamente gracias a que ellos nos nombraron, le dan esta importancia, ¿no? Nos hacen dar cuenta que es importante y que tiene una gran repercusión y que es muy fuerte y que hay muchísimas personas pensando igual y distinto. Y justo como otra vez regresamos a lo del otro, ¿no? El reconocimiento del otro, al nombrarlo comunista y al nombrarlo como no hay que dejarlo continuar, significa que es algo bastante fuerte, algo bastante real y algo que se está buscando cambiar. Y un poco reforzando la finalidad de estas conversaciones que tenemos y también pues haciendo invitación a todos los que enseñan, ¿no? Me parece interesante la parte que menciona, la parte 102 que dice, algunos se preguntan si la docencia tiene algún sentido político. Me refiero ahora a los más jóvenes y comprometidos con el destino de la patria. En el fondo de mi ser, hoy surge como una alegría, un entusiasmo, porque ahora al menos pareciera que para los que promovieron el atentado, al menos para ellos, la filosofía es un enemigo, tiene algún peligro, algún sentido, porque solo se combate lo que se teme y lo que se piensa que tiene alguna importancia o influencia. ¿No? Entonces, es clara la importancia bueno, para mí, ¿no? Y para los tal vez los más reaccionarios, pero definitivamente creo que tiene una gran importancia este tema, ¿no? Las conversaciones y el educarnos en esto. Y el saber escuchar al otro también, porque muchas veces es como de, no, hay que hacer la filosofía de la liberación, pero ¿cómo vas a hacer una filosofía de la liberación si no estás escuchando a los que más necesitan la liberación, ¿no? Adelante, Ana. Tengo una pregunta. Este, no leí mucho sobre el autor, pero ¿saben por qué pues en varios párrafos como que repite frases de Jesús? Así como, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Ay, no me acuerdo qué otra frase. Y dije, bueno, ¿por qué menciona cosas que yo, que frases de Jesús era muy religioso o por qué? Esa es una muy, muy buena pregunta. Sí, o sea, yo tampoco lo sé, no sé si lo era y no lo dice tal cual como de yo soy religioso, ¿no? Lo que sí es que era un gran estudioso y las frases que le venían al pensamiento yo creo que fueron ideales para lo que quería exponer. Otra que es que leí en el párrafo, creo que 3 o 4, dice que debemos de comer a los pobres, ¿no? Que despistamos al pobre, que le des, o sea, como un enfoque, como repite las palabras de Jesús, ¿no? Y yo dije, ¿qué tiene que ver Russell con Jesús? ¿O por O sea, qué? lo de los pobres también es de Jesús. Ajá, dice que pues que le des de comer al que vistas al pobre, pero no se refiere Ok. solamente que le des de comida, sino que le nutras también su espíritu, su alma, sí, o sea, todo, no solamente que le avientes un pan, ¿no? Pero Sí. tú sabes, Sí, pues, por qué. bueno, estoy, creo que José quiere comentar, ¿no? Sí, o Ok. sea, de acuerdo a la biografía de Dussel, o sea, Dussel siempre ha estado conectado, bueno, no sé si siempre, pero por lo menos desde que estaba aquí en México estaba muy conectado, no solamente con la filosofía de la liberación, sino también hay una rama que se llama la teología de la liberación, ¿no? Y Dussel, de hecho, Dussel sostenía que Marx no era ateo necesariamente, ¿no?
pero tiene mucho que ver con la interpretación que se le da a la religiosidad, ¿no? La verdad, obviamente no soy experta en esto, pero un poco lo que yo vi cuando veía las entrevistas de Dussel y cuando Dussel hablaba, porque Dussel también, por ejemplo, era amigo de Méndez Arceo, que fue, digamos que le decían el cura comunista, ¿no? Porque era alguien que dentro de el catolicismo, dentro de la iglesia, practicaba justamente las enseñanzas que da Cristo, ¿no? Que justamente, o sea, es este tema de ver por los más desprotegidos, ver por los más vulnerables, por los más agraviados, y todos estos principios que la verdad es que no han cambiado mucho y que a Dussel le hacen mucho sentido y se referencia a la religión, ¿no? Y por eso cita a propósito, ¿no? A las palabras de Cristo. Y por ahí habla también de Jerusalén, ¿no? Haciendo referencia a toda esta historia religiosa. Sí, Dussel o sea, no, estoy prácticamente seguro de que él no se consideraba ateo, sino definitivamente religioso, pero porque su forma de interpretarlo no sé si necesariamente es igual a la que nosotros tal vez cotidianamente conocemos como algo que no cuestionamos y que simplemente estamos dentro de la doctrina del catolicismo o del cristianismo incluso, más percibiéndolo como un dogma, ¿no? En el Ah, caso de Dussel no necesariamente era un dogma, sino más bien era una religión basada en ayudar al más vulnerable, ¿no? Y es que se alinea mucho también porque, por ejemplo, en el capítulo 4 de la ética menciona al otro, o sea, que es escuchar la voz del otro, es verte a ti como el otro, servir para el otro, apoyar al otro, y que como el alzar, escuchar a aquellos que no alzan la voz y ser su voz es ser parte de los héroes, ¿no? Como los liberadores que en ese momento se ven como los ilegales, ¿no? Los criminales, etcétera. Pero es parte, o sea, creo que se alinea bastante esto de las frases de Jesús, justamente porque habla del otro, de no se trata de la moral vigente, que yo creo que ya es momento de adentrarnos. No se trata tanto de la moral vigente, sino de esta moral, o más bien de esta ética que Dulcel menciona que es como el paso a cambiar de la filosofía opresora, o bueno, el sistema opresor, a una filosofía de liberación. Ah, Dussel, Dussel se hace una pregunta. Dice, ¿desde dónde tengo que empezar para hablar de filosofía? Y compara a Sócrates. Y dice, Sócrates tuvo que hablar del oráculo de Delfos para que los atenienses pudieran partir desde sus tradiciones y a partir de establecer cuál es el sistema, poder criticarlo. Para Sócrates, él iba a lo que él consideraba que era la base cultural. Esta base cultural, no le voy a poner el matiz de religioso o algo por el estilo, pero esta base cultural la observó en el oráculo de Delfos. Recuerden esta palabra, oráculo. Luego, dice Dussel, ok, yo para explicar mi sistema, yo desde dónde tengo que empezar. Y su viaje lo llevó a los profetas de Israel. ¿Por qué los profetas de Israel? Que para Dussel son el origen de lo que hoy llamamos Occidente. Este origen de lo que llamamos Occidente, que es, como ya mencionaron, altamente cristiano, si algo somos como Occidente, somos cristianos, déjate la secta por la que vengas y calvinistas y protestantes y apostólicos romanos y la luz del mundo, somos cristianos. Y eso está dentro de nosotros de unas formas que ni nos damos cuenta, las tenemos encarnadas. O sea, actuamos como cristianos, ¿sí? Y la idea que tenemos es cristianos.
Para Nietzsche, el cristianismo es nada más un platonismo, un Platón muy básico. Entonces, fíjense cómo se entrelazan todo esto de lo que es Occidente. Entonces, Dussel entiende que para poder criticar al sistema tiene que ir primero a los profetas de Israel que eventualmente terminan en generando la secta llamada catolicismo, de donde está Cristo y todo este asunto. Cristo es también un profeta, pero ya no considerado los profetas de Israel. Va a ser profeta, pero considerado por otras religiones como el Islam. Entonces, recuerdan que veíamos la palabra oráculo de Delfos. Luego nos vamos con la palabra profeta de Israel. Estas son personas que anunciaron cosas. Son personas que decían cómo iban a hacer las cosas. Dussel, el que sabe hebreo, se puso a leer los textos, aprendió hebreo para leer estos textos y para poder tratar de entender el pensamiento que tenían los profetas de Israel. Y encontró que el pensamiento que él está encontrando de la filosofía de la liberación lo halló ya en el origen del occidente, que eran los profetas de Israel. Aquí me gustaría mencionar otra palabra. Ya les mencioné oráculo, ya les mencioné profeta, y ahora vamos a usar un verbo que es vaticinar. ¿Por qué este verbo que se junta con oráculo y se junta con profeta? Dice sobre la vaticinación, que es casi como si Sócrates les hubiera mandado una maldición. Aquí Sócrates se pone en lugar del oráculo, se pone en lugar del profeta, así como Dussel lo va a hacer. Dice, crecerá el número, dice Sócrates, o bueno, en la escritura de Platón, crecerá el número de quienes os pidan cuentas. Serán más arduos cuanto más jóvenes y tanto más os exacerbaréis vosotros. En efecto, si queréis impedir mediante ejecuciones que alguien os reproche no vivir como es debido, no pensáis bien, pues tal modo de liberarse ni es posible sin más, ni es noble. Esto dice Sócrates a las puertas de la muerte, diciéndoles, me van a matar a mí, pero lo que yo dejé, van a venir unos más radicales que yo, y mientras más jóvenes van a ser más radicales. No, el problema no va a ser conmigo, el problema va a ser con ellos a los que les acabo de vaticinar, que van a venir. Y aquí es inevitable colocar a Jesús, a Cristo, ya cuando se transforma en Cristo, ¿no? Y adquirimos toda esta filosofía a través de la religión, a través de la teología, como menciona José, existe una teología de la liberación. De hecho, la teología de la liberación es antes de la filosofía de la liberación. Y la filosofía de la liberación se fundamenta con lo que es la teología de la liberación. Entonces, ya desde aquí, por eso es una pregunta muy importante, Ana, que te has dado cuenta de esta pregunta, porque realmente la pregunta es, ¿qué es Occidente? ¿Qué es ser Occidente? Y es una pregunta básica de la cual tenemos que partir para poder hablar, para poder ejercer la crítica al sistema que queremos, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Si gustan, podemos pasar a lo de la ética. Les paso la palabra y pasamos a lo de la ética. Sí, creo que es buen momento. Pero adelante, Vera. Este, bueno, yo quería agregar que eh, él dijo que el origen no estaba en los griegos. Para él, el origen estaba en Israel, en el Oriente. Él hizo mucho trabajo acerca del humanismo semita, que lo menciona en la página 94, me parece. ¿Sí? Entonces ahí es donde se empapa, ¿no? Pero no es, yo considero que no es tan sencillo como decir, es que católico o cristiano, porque esto es más profundo. Finalmente, él se fue a las fuentes y las fuentes no, o sea, no las buscó en Grecia, ¿sí? Menciona el humanismo semita, ¿sí? Y bueno, yo encontré que se refiere a una corriente de pensamiento que se centra en los valores humanos, éticos y morales que se derivan de las tradiciones y culturas semíticas. Finalmente, son valores como la énfasis en la justicia y la equidad,
respeto por la dignidad humana, importancia de la ética y la moral, valoración de la sabiduría y la educación. Finalmente, yo creo que sí es importante todo lo que menciona, porque además, como tú decías, Luis, él trabajó la teología de la liberación, y quiso hacer no encontré el nombre del trabajo que hizo, pero es ¿qué sería? Interreligioso, pero más bien en el término espiritual. Yo creo que él sí era católico, pero no de los católicos, o sea, no de los católicos eh, dogmáticos, ¿no? Sino de los que se van a las raíces y tomando precisamente esa, pues no diría función, pero sí esa personaje de profeta, como decías, ¿no? Porque también el profeta está ligado a la espiritualidad, a la comunicación con Dios. Y cada religión le pone diferente nombre a Dios, ¿no? O sea, los profetas son el mensajero de Dios, los predicadores de justicia y verdad, anunciadores de profecías. Entonces, por toda esta espiritualidad que siempre tuvo Dussel, que creció con ella y que no se quedó nada más como decía, en España, sino que se quiso ir a las fuentes. Entonces, por eso es que menciona a Jesús, ¿no? Hay también, no sé, no conozco mucho de teología de la liberación, pero también hay toda una visión de Jesús como un guerrillero, ¿no? Como un revolucionario. Yo mencionaba mucho, pues imagínense, ¿no? Llegó al atrio, ¿no? De donde se ejerce el culto, y les tiró las mesas a los cambistas, ¿no? Dije, bueno, eso para mí es así como que muy emblemático, ¿no? El decir, no, 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 aquí no, o sea, aquí no se va a hacer mercadeo, no se va a vender, hacer ese cambio, ¿no? Era una gran revolución. Decir, no, es que aquí el cordero, no vas a traer tú un cordero, no se va a sacrificar un cordero, ahora va a ser así. Esas frases, ¿no? De voy a tirar el templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Yo o sea, las oigo y digo, pues es una revolución, ¿no? Entonces, pues sí, habla de Jesús, pero no del Jesús que ven crucificado y como un muerto, ¿no? Gracias. Sí, nos referimos al Jesús histórico, ojo. Sí, yo nada más agregaría una parte que viene en la página 103 que dice, este colega no solo decía que yo era marxista, sino igualmente ateo. No solo a Sócrates, a los primitivos cristianos en el imperio, a Fichte y a muchos otros se les criticaba de ateos. Debe ser porque siempre digo que hay que ser ateos del sistema fetichizado. Y creo que esta es la clave, ¿no? O sea, el punto es no es, o sea, no como un dogma, ¿no? O no como algo que se sigue sin un cuestionamiento por el simple hecho de que se cree en la existencia de un Dios, ¿no? Es el tema de la práctica, de genuinamente hacer la práctica que se enseña, ¿no? Y bueno, pues eso, nada más. Ana, adelante. Solo un comentario antes de que pasemos al siguiente capítulo. Fíjense que hace rato que comentaba de la mamá de José, sobre la función Vera. ¿Vera? La función del filósofo.
me llamó la atención, o así lo entendí, donde también Dussel dice que compara la función del filósofo como un tábano, ¿no? Y dice que pues es como algo que llega, te pica y te despierta, te hace reaccionar. Y, y creo que eso me está pasando, ¿no? O sea, el libro lo vi al principio súper aburrido y dije, ay, qué horror estar leyendo esto de filosofía, pareciera que estoy en el primer semestre de enfermería. Pero hoy, ¿cómo he disfrutado el libro? Y me sorprendió eso que dice, ¿no? O sea, la función del filósofo es eh, escribir para despertar. Es como la función de un tábano que le pica a un gusano, le pica a una vaca o a un toro y lo despierta, lo hace reaccionar, lo saca de ese adormecimiento donde está, ¿no? Uf, verano, Pues Vera, nada más. Ana, ¿Cómo? Ana, no, le iba a decir a Ana que qué Ujú. magnífica sensación, o sea, el adentrarte a un libro como un poco reacia y como que sin ganas y darte cuenta que es porque te está pinchando y es algo que tienes que leer, es algo que tienes que compartir, o sea, es algo, vaya, que justamente muchas personas se resisten a vivir, o sea, hablando en el siguiente capítulo, por ejemplo, sobre las personas que se dedican solamente a seguir con el mismo sistema en lugar de escuchar las voces de los oprimidos o cambiarlo, es justamente porque tienen alguna barrera, si no es como la tuya, parecida, una más fuerte, una más fea, y no se dan este tiempo, ¿no? De leer otras cosas, de ser ateos Ujú. ante el sistema. Yo nada más quería agregar lo que encontré precisamente, busqué tábano y dice, un tábano social es una persona que interfiere con el status quo de una sociedad o comunidad al plantear preguntas novedosas y potencialmente molestas, generalmente dirigidas a las autoridades. El término se asocia originalmente con el antiguo filósofo griego Sócrates en su defensa cuando fue juzgado por su vida, ¿no? Entonces, es el mosquito, pero además es el mosquito social, ¿no? Ese que hay que meter a la cárcel porque expuso información clasificada, o ese que hay que meter a la cárcel porque abrió una, ¿cómo se llama esto? Una calle para comunicar un hospital, o vaya, todo aquel que nos molesta y que nos pregunta por qué liberas a este y a este no. Todo lo que está sucediendo ahorita precisamente en la cuestión esta del poder judicial, ¿no? Esas preguntas tan incómodas. Gracias. Creo que ahora sí ya es muy, muy buen momento, diría incluso urgente, hablar del siguiente capítulo, porque ya sabiendo todo esto, pues Dussel nos lleva, nos da las palabras, el lenguaje, la jerga de, ok, ya sabemos esto, ahora cómo se cambia, ¿no? Ahora cómo hablamos de esta ética que estamos buscando. Adelante, Luis. Sí, estaba con el... no, ay, perdón, perdón. Bueno, para que platiquemos, vamos a hacer esto. Eh, llevo un poco el seguimiento, algunos términos que pone Dussel y los platicamos, ¿va? Y así generamos la conversación usando sus términos que realmente ya trabajamos varios de lo que hemos hablado, o sea, tampoco es como que vamos a llegar a, de hecho, mucho de lo que ya hablamos va a conectar ahorita con estos términos. Entonces, bueno, como sabemos, Dussel, pues, al buscar una filosofía de la liberación, pues la filosofía tiene varias ramas angulares, ¿no? Entre ellas está la estética, la ontología, la epistemología y entre ellas está la ética. Entonces, cuando un filósofo quiere hacer una nueva filosofía, lo cual lo digo muy fácil, pero es súper difícil, vaya, 200 años pasan de una a otra o similar, pues tienes que pulir todas estas ramas. Entonces, para ello entra la ética de la liberación. Ahorita no sé cuántos tomos tiene de ética de la liberación. Lo que vamos a hablar ahorita es nada más un repasito súper superficial. Entonces,
hay algunos términos muy interesantes. Por ejemplo, se hace la pregunta, vamos a empezar sobre qué es la moral. Para Dussel, la moral es la totalidad práctica establecida, triunfante en el poder. ¿Qué significa esto? Que la moral va a haber una moral vigente y una moral no vigente. La moral vigente es aquella que impulsa el sistema que tiene la dominación y le dice a la persona, estas son personas, en este caso el concepto de persona que está dentro de la moral vigente se utiliza como una persona altamente racional. ¿Por qué altamente racional? Porque sigue la lógica racional del sistema, que le dice cómo tiene que actuar. ¿Qué pasa? Esta moral es esto, por eso es una totalidad práctica. O sea, en Occidente o en el capitalismo hay una moral, una moral, es una totalidad práctica, es lo que nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos hacer las cosas. Seguimos con el cuento de Deus Requiem, por ejemplo. En el fascismo, en el nazismo, la moral vigente les decía que era normal y que de hecho no era normal, sino que era una persona con virtud aquel que mataba judíos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una moral dentro del sistema, lo cual se da con un valor, se da una virtud, se le dice que ese es su deber y cada sistema busca un fin. Entonces dice Dussel, vamos a usar el término de ética. ¿Cuál es el término de ética? Se los voy a leer tal cual. Dice, ética, orden práctico de las épocas críticas, difíciles, en tránsito a nuevos órdenes, de pasaje de un sistema moral vigente a otro no vigente. Voy a decir otro concepto que él pone en el libro. Ética, estructura práctica, esto es muy importante, que nace desde la opresión del orden vigente de la moral en el poder y recorre el largo camino de la constitución de la nueva totalidad práctica que es más justa, futura y de liberación. ¿Qué dice O con sea, esto? la ¿Qué quiere ética decir con siempre esto? está como en movimiento, ¿no? Como en transición. Exacto, sí, o sea, la ética es el pasaje de la moral vigente que ya se está convirtiendo opresora, que ya se está convirtiendo irracional a ojos de una ética. Ojo, esto es muy interesante, no. Y la ética va a ejercer esta totalidad estructural práctica. ¿Qué significa esto? Va a generar una estructura que está tan estructurada que va a repercutir en lo que hacemos y en el que hacemos, en la acción, o sea, en lo práctico. Y esta ética va a cambiar la moral vigente por una moral no vigente. Y, por ejemplo, pone el ejemplo de lo que pasó con el marxismo en la URSS. Dice, primero teníamos lo que era la teoría del marxismo. Luego, este marxismo, ya que se consolidó la URSS, llegó a un marxismo dogmático. Dussel siempre ha estado muy en contra del marxismo stalinista o incluso el leninista. Y ahí viene todo lo del ateo y de que Marx era ateo y que está peleado con la religión y todo este asunto. Viene del marxismo, leninista sobre todo. Entonces dice, ahí se practicó un marxismo dogmático el cual formó el orden moral vigente de los países socialistas pero tuvieron una organización burocrática que lo que hizo fue un centralismo democrático. Entonces, ¿qué pasó? De una ética crítica, que era la del marxismo, pasó a una moral del orden establecido. Los países socialistas, como moral vigente, tenían lo que era lo que antes era una ética crítica, que era el marxismo. Entonces, vamos a ver cómo va avanzando todo esto. Entonces, dice hay otros pequeños términos, unos pocos términos, que dice, bueno, cuando pensamos en la moral vigente, hay que pensar que esta moral vigente lo que hace es fundamentar la identidad y explica todo lo que acontece en el sistema dado. ¿Qué significa esto? Tenemos el sistema dominador u opresor. En este caso, en Occidente sería el sistema capitalista o sería de pues, los que dominan, ¿no? Y esta moral vigente lo que nos va a decir es todo este orden práctico, o sea, nos va a decir cómo se actúa en todo este orden, que es esta totalidad. Y lo que esté de acuerdo con el sistema, o sea, lo que vaya a cumplir el fin, se va a valorar con algo como la virtuosidad. Entonces aquí Dussel toma el término de qué es un valor. Para él, colocando aquí un valor, es la mediación o la praxis que constituye el proyecto y va a repercutir, es la mediación para un fin. Entonces, una persona que tiene valores es aquella persona que va a incidir en que el sistema tenga su finalidad o que vaya a seguir con la lógica operante del sistema.
solamente ahí se van a dar los valores. Entonces, alguien que es virtuoso es alguien que va a tener muchos valores dentro de este sistema. Aquí va algo muy importante y paso la palabra, que es la ética. Tú puedes estar, aquí ubica el concepto de héroe, que ya nos lo avisó Mariana unos comentarios antes, que es, para Dussel, el héroe, que es el héroe liberador, va a tener una ética de la liberación. O sea, él en su conciencia va a estar tranquilo, porque va a tener una ética que para él significa lo que se debe ser, que va en contra de la moral vigente, que es lo que no se debe ser. Así como para el sistema, este héroe liberador es un criminal, un villano, todo lo peor que quieras, él va a estar tranquilo porque su conciencia ética le dice que está operando de la forma como se debe operar, como debe ser, que es ir en contra de la moral vigente. Y aquí hay algo muy importante. Dice Dussel que la ética es relativa. ¿Esto qué significa? Que la ética va a cambiar. Ahorita le corresponde a la ética de la liberación, pero cuando la ética de la liberación sea la moral vigente, le va a corresponder a otras éticas cambiar esta moral. Y adelante. Y esto, bueno, eso lo comentaré más adelante, pero también se me hizo preciso el decir, la filosofía de la liberación es la única que nos funciona ahora, pero es una filosofía que tiene que evolucionar, ¿no? Que siempre tenemos que estar buscando este cambio para ir mejorando en el sistema. Este, bueno, Dussel también nos pone como un diagrama de cómo es esto de la moral vigente, pero yo me armé uno según cómo fui entendiendo el párrafo y para mí fue como, ok, está esta moral que hace al sistema vigente, también nos está la moral vigente que hace al sistema vigente y crea la voluntad del proyecto, ¿no? Que esa voluntad del proyecto también se va a ver reflejada en el sujeto, se va a ver en las personas y van a crear las exigencias que esas mismas, o sea, esas mismas personas de la voluntad que tienen por la moral vigente van a hacer exigencias que se tienen que llevar a la praxis y así se empiezan a hacer las leyes. Parte de estas leyes no solo es que si son virtuosos y los siguen y que si tienen esta moral, y etcétera, también habla de los derechos. Las personas van a tener, o el sujeto del sistema vigente van a tener derechos siempre y cuando también sean convenientes para la praxis del sistema, ¿no? Es decir, todo esto que le va a beneficiar a la persona, no solo va a beneficiar porque es lo mejor para el individuo, ¿no? Para el colectivo, sino también para seguir permeando que esté esta moral y este sistema vigente, lo cual a mí se me hace muy importante tomar en cuenta eh, el preguntarnos entonces, ¿cuáles son los derechos que queremos o que creemos que debemos tener? ¿Cuáles son los que no? ¿Y por qué los tenemos ahora? ¿Por qué no los tenemos? ¿Y cuáles van a ser las obligaciones ligadas a esos derechos también, ¿no? Bien dicen que con una gran responsabilidad, o sea, tener libertad también es una gran responsabilidad. Este, iba a decir, bueno, no, más adelante. Ya, ese es mi aporte por ahora. Oye, Luis, entonces, para Dussel, la ética es una construcción social de la clase dominante. No, al revés. En este caso, la ética de la liberación corresponde a los oprimidos. O no necesariamente a los oprimidos, corresponde al filósofo que esté a favor de los oprimidos. O al menos así yo lo entiendo. El sistema dominante tiene su moral. La moral ya Ah, actúa. ok. Y esa es la Ujú. moral vigente. Ah, ok. Ujú. Sí, y un poquito usando un ejemplo práctico que, digo, para los que no, digo, no sé, si están de acuerdo o no, pero para los que creen que México no está en la vanguardia del pensamiento o no está, o va atrasado, a mí me llama la atención que justamente estamos eh, en un momento en el que precisamente hay una moral muy clara, ¿no? En México, hay una ideología, pues
bastante permeada en la población y sin embargo hay dentro del mismo movimiento ciertas críticas a algunos movimientos pragmático-políticos, por decirlo de alguna forma, y es dentro del mismo movimiento que se da esta confrontación un poquito de la ética, de la moral, y es una moral un poco pragmática en el punto de, bueno, hacemos ciertas alianzas y tal, pero hay otro grupo que es mucho más radical, que está mucho más apegado a los valores y es mucho más apegado a un tipo de deber ser, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces se presenta y se va a ir, y se va a estar presentando esto dentro de este movimiento, ¿no? Que es el estar contrastando cierta ideología que ya está en el poder o cierta moral que ya está en el poder y que va a hacer ciertas cosas para mantenerse dentro del poder y otras personas que están, digamos que dentro de no sé, la lógica más idealista de hablar por los más desprotegidos, ¿no? Y que va a haber cosas que, aunque sean estratégicas, no les van a gustar y que van a estar, digamos que en otro segmento mucho más apegado a esta nueva, o sea, y que va a dar nacimiento eventualmente a una nueva ética. A mí me parece, y que va a dar poco a poco esta estructura y va a cambiar esta moral que actualmente está un poquito, eh, digamos que es instaurada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Perdón, te refieres a dentro, o sea, te refieres a te refieres a los radicales dentro ya de Morena? Ah, ok. Sí, o sea, sí, a lo que les llaman los puros, ¿no? Bueno, dentro del movimiento les llaman así, o sea, digamos que los que son más radicales de la izquierda y que hablan mucho de principios y de ser siempre congruentes y de cómo está esta figura aquí y representando y que cómo está esto y que incluso personajes bastante relevantes íconos del movimiento dicen, bueno, es que estamos contra el capitalismo, ¿no? O sea, hay que cerrar filas y hay que ser pragmáticos y hay que unir fuerzas y va a haber cosas que no nos gusten, pero tenemos que cerrar filas porque estamos contra el capitalismo. Pero justamente ese cerrar filas a veces puede terminar siendo una moral, o sea, una moral instituida de pragmatismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma en el que entonces es mucho más permitido hacer alianzas porque es pragmático, ¿no? Porque el gran enemigo, el gran otro es el capitalismo, ¿no? Sin embargo, va a llegar esta nueva ética o este nuevo movimiento que es mucho más radical, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es un poquito la analogía entre la moral, que está instaurada o instituida en ese momento, y la ética que viene con cierta estructura a desafiar lo que presenta la moral. No necesaria, y no es válido el decir, ah, bueno, pero es que entonces el capitalismo también podría ser una nueva ética. No, por el contexto, ¿no? Y es ahí donde es muy importante hacer, o sea, aquí no es necesariamente el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Porque no es así, no funciona de esa manera, sino, o sea, el punto es que eh, se vaya dejando atrás, se vaya ganando la batalla contra el capitalismo, pero de todas formas se vaya avanzando en esta utopía, ¿no? La utopía de ayer no es necesariamente la utopía de hoy, ni la de mañana, ¿no? Sí, mira, complemento con lo que mencionas. Ahí mismo en la ética, Dussel habla de cuál es la dialéctica de la ética, o sea, referente a la ética, cuál es su dialéctica, ¿no? Y pues aquí encaja directamente lo que mencionas. Dice Dussel, cito, el proyecto de liberación es así fundamento de la nueva moral, pero fundamento distinto y opuesto al antiguo proyecto. Si hablamos dialécticamente, nos referimos, siempre que escuchen la palabra dialéctico, piensen en una espiral que se cierra sobre sí mismo, y una espiral que va a ser contestación de lo anterior siendo contestación de lo anterior.
y lo anterior siendo contestación de lo anterior. Cuando no contestas o cuando contestas con lo que ya se contestó, pues no estás en una espiral, estás zigzagueando o estás, ¿sabes? Entonces, pues estás en un loop. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Y siempre va a haber más radicales que otros, ¿no? O sea, siempre va a haber, como tú digas, no, ya estamos en la ética, la ética de la liberación, ya, bueno, la ética ya es moral. Bueno, a esa nueva moral que antes fue ética, le corresponde una nueva ética que puede ser o más radical o menos, ¿sabes? O sea, como lo quieras ver, ¿no? O puede tener un matiz que ni siquiera pensemos ahorita, ¿no? Y esto es muy interesante, esto que dices, José, de la pregunta sobre el pensamiento, no pensamiento, sobre lo práctico, porque ya no solo es el pensar, lo práctico de la vanguardia mexicana, ¿no? Y si es que es una vanguardia, ¿qué está sucediendo, cómo se pone en su región, que la región sería América Latina, que esto no lo mencionamos, pero a Sócrates le decían, o te sales de la polis, o te sales de Atenas, o te mueres. Dussel lo interpretó así, que le dijeron, o dejas de estar en América Latina, o que es mi región, es mi Atenas, o muero. Y es ahí donde dijo, ¿no? Dijo, no, no puedo salir de América Latina, tengo que estar, y nada más cambio ¿sabes? Entonces este asunto, pero es muy, muy interesante. Que de hecho menciona que el salirse de Atenas o el salirse de tu lugar es prácticamente morir, porque tu pensamiento, tu filosofía, lo que vas a platicar, lo que vas a buscar, lo que vas a querer cambiar, es por tu ciudad, es por donde vives, es de dónde vienes, ¿no? O sea, querer sacarte de tu contexto es querer sacarte de lo que eres. Entonces era prácticamente morir o morir. Y quiso morir como de la manera más digna, ¿no? Sócrates. Y en Entendiendo que cuanto, antes eras ateniense, lo cual significa que eres humano, fíjense cómo lo estoy llamando, o eres un bárbaro. ¿Qué significa ser un bárbaro? Eres un subhumano, eres un animal, eres otra cosa que no es humano, eres otra cosa que no eres una persona, eres un otro que no voy a reconocer como otro, y ahorita vamos a hablar del otro, ¿no? y en cuanto a lo de la utopía, eso también lo menciona. Dices que no leíste el cuarto capítulo porque utiliza esa palabra también. No, Pero le diste al clavo. De hecho, menciona, voy a leer. Si la naturaleza es el hombre y si el hombre es por naturaleza histórico, la esencia natural humana es histórica. Tres puntitos. El nuevo proyecto, si supera momentos negativos del proyecto antiguo, es más natural que el superado, ¿no? Hablando de este pasaje, lo que es la ética de seguir cambiando y buscando un nuevo modelo, que tiene que ver con la utopía, que no tengo aquí el párrafo tal cual, pero habla de que, por ejemplo, el sistema vigente, la moral vigente, muchas veces utiliza este discurso de que la utopía es inalcanzable, la utopía no existe, porque te quiere convencer de esta idea de que no vas a llegar a un mejor lugar y que lo mejor que tienes ahora, digo, que lo que tienes ahora es lo mejor que vas a tener. Por ende, buscar la utopía es buscar algo que no existe, entonces no hay que buscar por ello y hay que ser lo mejor dentro de lo que tenemos. Cuando él dice, no, es que como lo que acabo de citar, lo mejor es irnos superando, lo mejor es buscar estos cambios para intentar alcanzar la utopía que tal vez nunca vamos a llegar a ella, pero la utopía es seguir buscando la utopía, ¿no? Al menos así lo veo. Sí, 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 esto es muy importante. Esto lo mencionaba Karl Popper. Karl Popper defendía mucho el hecho de esto. Si ya el concepto de utopía es inalcanzable, pues ¿por qué no, en lugar de centrarnos en buscarlo, vamos a trabajar con lo que ya tenemos, ¿no? Y esto es bastante, bastante interesante. Que es parte de lo mismo, Bueno, porque ¿en qué nos trabajar con lo quedamos? que ya tiene y con lo que ya tienes es buscar cómo mejorar lo que ya tienes, o sea, es como trabajar con esa misma idea, pero dándole una vuelta que no nos mantiene en lo mismo, ¿no? Claro, claro, claro. Y fíjense, aquí voy a conectar mucho de lo que ya hemos estado hablando durante años. Este, es acerca sobre la pregunta, bueno, ya me imagino Mariana cuando leyó lo de la naturaleza humana, ya se imaginará cómo me puse, o sea, en este sentido. Esa es una pregunta que a mí me interesa bastante, ¿no? Ya desde hace muchos años, que es la naturaleza humana, si existe, qué es, cuál es, dónde está, ¿no?
Y básicamente es es la pregunta por la esencia humana. Entonces, qué es esto que nos puede decir que es únicamente humano y que en ello se encierra la esencia humana, ¿no? Y para Dussel, como ya dijo Mariana, pues esto se representa en este transcurso histórico. Entonces, la esencia se va a manifestar en el transcurso histórico. Y aquí pone algo muy interesante, que es ya cuando se acabe la historia de la humanidad, o cuando se acabe la historia, no la humanidad, sino la historia, dice Dussel, ya el humano podrá ver las notas que tiene sobre esa historia y podrá encontrar la esencia sobre su naturaleza. En cuanto hablamos de esta naturaleza, pensamos en, si esto es natural y somos seres históricos, entonces el generar un nuevo proyecto histórico es una nueva manifestación de la ley natural. Entonces, y así ubicamos desde un punto biológico o natural situaciones que les encanta encapsular o que les encanta a las diferentes disciplinas acaparar, que es la idea de, por ejemplo, las ideas de socialismo, las ideas de capitalismo, de nazismo, todos los diferentes tipos de órdenes de distribución, de administración, etcétera, 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 tratamos de separar de lo biológico y aquí Dussel te dice, no, mira cómo es meramente un acto biológico a partir del juego histórico que compromete al humano, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos a la ética y a la moral, porque una ética va a destruir esa moral vigente. Y cuando destruye esta moral vigente, va a destruir las estructuras que fundamentan esta moral, porque esta moral es lo que hace estas estructuras y hace que nos actuemos de cierta forma. O sea, eh, esto es muchísimo más profundo de lo que creemos. O sea, es tan profundo que no nos podemos ni siquiera imaginar el cómo cambiaría nuestra forma de ser al tener diferentes éticas. Esto es muy importante, o al tener diferentes morales. Entonces, es aquí donde, eh, eh, bueno, Te estás trabando mucho. esto de ya acabar a otro, A ver, intenta apagando tu cámara. Hola, hola. No, creo que se nos fue. Sí, creo que perdimos a Luis. Y era el que llevaba nuestro hilo conductor. Pero Bueno, pero tú le puedes seguir. sí, pero la idea que tenía estaba muy buena y ya no sé cómo continuarla. Oigan, Ajá, adelante. este, tengo una inquietud. Leí que Dussel dice que el sistema está en decadencia o que está pues, ya no funcionando, ¿no? Y que cuando eso ocurre se vuelve como una infamia y pues oprimes, o sea, es un sistema que causa mucho daño, ¿no? Y yo no sé en qué año escribió este libro, pero digo, pues pareciera que nunca va a terminar el capitalismo, ¿no? O sea, no tiene para cuándo termine. Entonces, él No dice digas que, eso. o así lo entendí, que el cambio está en nosotros, que nosotros podemos crear nuevos como conceptos, ¿no? Nuevos sistemas para que este sistema tenga como un fin, ¿no? Y yo me pregunto, es que de verdad a mí se me hace casi como imposible que se termine el capitalismo. Sí parece, sí parece. De hecho, está esta frase que cada día me la repito. Es imposible de quitármela, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo a veces también caigo mucho en eso, o sea, y me da terror, la verdad me da terror que no acabe, porque de hecho está también esta, no sé cómo llamarla, pero que estamos en un capitalismo tardío, ¿no? O sea, que ya duró muchísimo, que ya debimos Ajá, haber pasado algo más. Pero justamente Dussel por eso habla de esta filosofía de la liberación y de esta ética, de este pasaje, de este continuar con algo que funcione, porque tampoco es como que el capitalismo no sirvió, ¿no? O sea, de algo sirvió, por algo llegó, pero sería antinatural insistir en un sistema que ya está degradándonos, que ya está acabando con el planeta incluso. O sea, exacto, sí. entonces, tampoco, yo no creo,
Ay, es que a veces sí pierdo la esperanza, pero también tengo fe en que no va a ser para siempre porque ha habido muchísimos cambios que sí podemos llegar a ver. O sea, por ejemplo, aquí, ¿cuándo íbamos a ver que una mujer de izquierda fuera a ser presidenta, ¿no? También Mm, tenemos ay, por ejemplo, en Argentina, que esté Milei, eso fue algo que también tiene que alarmarnos, tiene que llamarnos la atención para saber qué está sucediendo con Argentina, mientras en México estamos del otro lado, ¿no? Y también están, por ejemplo, ay, se me fue el nombre. No, de los otros Bueno, presidentes de izquierda. En Francia están ahorita en elecciones y también hay elecciones en otro país de Sudamérica, no recuerdo ahorita cuál específicamente, pero en Francia el tema es que la derecha está, la ultraderecha, no la derechita, la ultraderecha está tomando fuerza en Francia. O sea, es real, están viendo cómo vaya, ya hay una propuesta de unirse y que el tercero, este, eh, se salga de la contienda para poder hacerle frente porque la población no quiere a la ultraderecha. O pero, sea, es un problema global este fortalecimiento que está teniendo la derecha en ciertos países de Latinoamérica y en Europa también. pero, Vera, Mariana, o sea, ¿por qué muchos no vemos el daño que ha causado este sistema? No hay Bueno, conciencia, porque yo creo que sí lo ven. viste las El inundaciones? problema, el problema es pues bueno, no sé utilizar las palabras indicadas, ¿no? Pero vaya, sí lo ven, pero, pero o sea, no le dan la importancia porque no va de acuerdo a sus intereses. O sea, es lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina. O sea, Israel está a todo lo que da. Ya queda muy claro que es un genocidio, que es un criminal, Netanyahu. O sea, eso ya no está en duda. O sea, pero es una crisis tremenda. O sea, estaba yo escuchando que los acuerdos geopolíticos de la posguerra ya no se respetan. O sea, hay una completa impunidad o sea, con los esa que están moral de las agrediendo al mundo. guerras, incluso Dussel dice, ¿cuál es la moral de la guerra? La guerra no tiene moral, ¿no? O sea, eh, y tampoco creo que sea como que no tienen interés porque no tienen interés, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que no son, por el simple hecho de que muchos no son conscientes de a qué clase pertenecen. Desde empezando por ahí, el no tener conciencia de en dónde están ubicados y pensar que crear tu propia empresa va a ayudar a millones porque primero tienes que salir adelante tú para ayudar a los demás. Ahí hay un discurso un poco abstracto, un poco tóxico en el sentido de que no es así, o sea, no simplemente porque tú salgas adelante los demás van a salir adelante, pero ¿cómo le vas a explicar a esa persona que no es capaz ella, ¿no? Cuando lleva todo un contexto detrás y todo un discurso en el que te están vendiendo tú sé lo mejor, sácalo adelante, ¿cómo le vas a decir que necesita colaborar con más personas cuando no conoce a esas personas, ¿no? O sea, como que ya hay todo un discurso elaborado que se tiene que romper, incluso en el mismo lenguaje, en las mismas ideas, en el mismo pensamiento, es cambiarles la vida por completo. Ahí está la dificultad, por eso es que recae en una filosofía y no tanto en una teoría o en una instrucción tal cual, ¿no? O sea, hay que cambiar esta mentalidad que incluso, como mencionábamos, Dussel se va hasta la religión. Bueno, Dussel estuvo colaborando con las nuevas universidades que se crearon en la Ciudad de México. Él estuvo como parte de los profesores y fundadores de la Universidad de la Ciudad de México. Y yo creo que eso tiene mucha relación con esta revolución de las conciencias, ¿sí? Preguntas,
¿cómo podrías explicarle? Pues yo creo que precisamente explicando esa estructura que hay en el poder para hacerte creer que si le echas ganitas vas a salir adelante. Cuando, cuando hay una polarización, escuchaba yo que decían, acusan a unos de que polarizan a la sociedad, cuando realmente lo que polariza a la sociedad son esa gran separación que hay, no es la palabra indicada, perdón, pero esa gran diferencia que hay entre las posibilidades, es la perpetuación de esos, de esos, de esa discriminación, de esa pobreza. Cuando ves todos los que trabajan mucho y qué obtienen, y los que trabajan poco porque son herederos, porque tienen el apellido, porque forman parte de este status quo que se supone que tenemos que analizar y que criticar, ¿no? Y digo, se supone porque pues unos lo hacen, otros no, ¿verdad? Esa es la revolución de las conciencias. No sé si me escuchan, creo que sí. Es que estoy teniendo problemas de internet, ¿no? Pues así como tenemos dificultad para poder expresarlo, es así de fuerte como la moral vigente está arraigada. Está tan arraigada, tan fuerte, que no podemos pensar en su fin. Así de arraigada está. Y está tan arraigada que nos condiciona biológicamente, psicológicamente, socialmente, cultural, religiosa. O sea, está intrincada en todo lo que somos y sí, en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Em, este, Cuando hablamos bueno, justamente, y si a nosotros, mexicanos, que estamos teniendo un proceso socialdemócrata, etcétera, etcétera, de izquierda, etcétera, seleccionado por todo el pueblo, con gran mayoría, etcétera, etcétera, dile al argentino que el capitalismo sí se puede quitar, ¿sabes? O sea, si a nosotros nos cuesta tanto, ¿cuánto le va a costar al gringo? ¿Cuánto le va a costar al español? ¿Cuánto le va a costar al finlandés? ¿Cuánto le va a costar al inglés? ¿Cuánto le cuesta al chino? ¿Preguntaron por el chino? ¿Preguntaron por los taoístas? ¿Por los budistas? Ellos no son cristianos. Ellos no tienen este bagaje que nosotros tenemos que nos condiciona a ciertas estructuras y a cierto pensar. ¿Sí? Cuando aquí, cuando hablamos, bueno, si recuerdan los capítulos anteriores, pues Dussel habló sobre el otro y lo importante que es hacer política sobre el otro. O sea, tú acercarte al otro y buscar que el otro tenga una representación, que el otro se exprese y que ese otro lo hagamos persona. Cuando pensamos en la moral vigente y pensamos en una persona, recordemos que pensamos en alguien racional. ¿Por qué? Porque es racional, porque para el sistema dominador o para el sistema vigente, esa persona es completamente racional. Por eso es persona. De lo contrario, no sería persona, sería un otro que en este caso vamos a llamarlo un pobre. ¿Por qué, AMLO dice todo el rato, y también Claudia, dice, por el bien de todos, primero los pobres? Porque ellos van con la idea de dar de comer al hambriento, porque el hambriento es el otro. Alguien que está hambriento dentro de un sistema siempre va a ser el otro. Y si nosotros nos enfocamos en ese otro y a ese otro lo hacemos persona, bueno, para él, para Dussel, para Dulce, esto es el acto por excelencia de la filosofía de la liberación, que es el dar de comer al hambriento, porque respetamos al otro como otro y hacemos política con este otro, en lugar de invisibilizarlo o generar una indiferencia sobre él, o peor aún, usarlo como un instrumento, como un objeto o como un medio para un fin, que es lo que hace el sistema vigente actual con todos nosotros. Y nos usa nuestro cuerpo, nuestra vitalidad, nuestra energía, para que trabajemos, para que hagamos redituable cierto capital de cierto capitalista. Entonces, si el paso para entender que el capitalismo se puede
extinguir o lo podemos sobrepasar, es estar leyendo esto, es estar leyendo ficción que nos cambia la forma de ver las cosas, ficción que realmente trabaja desde otros lados. Nos falta seguir leyendo a los diferentes filósofos, nos falta conocer de los contexto histórico, nos falta conocer qué es lo que ha sucedido en la historia para darnos cuenta que el capitalismo es apenas una parte de un gran continuo histórico. Y yo soy un optimista de lo humano, del humanismo en este sentido, y para mí la humanidad acaba de empezar. O sea, estamos en el inicio de la humanidad. O sea, los miles y cientos de miles de años que le esperan a la humanidad se van a encontrar con diferentes formas de distribución y de organización que nosotros ni siquiera nos podemos ni imaginar. Está en nosotros poder dejar una semilla, poder dejar evidencia, testimonio de lo que en este caso puede ser, como puede ser una ética de liberación, una filosofía de la liberación, pero lo que va a ser es el cambio de dejar de ser, dejar de ser un oprimido a buscar, no tú ser dominador, pero buscar que no exista el oprimido. Entonces, siempre, mientras prioricemos siempre primero al pobre, pues siempre vamos a seguir en ese hilo, en ese plan. ¿Por qué? Porque siempre el pobre o el que no tiene para comer, pues siempre va a ser el más marginado dentro del sistema. Siempre hay que ir por ellos primero porque es el que lo necesita urgentemente. Sí, y justo hablando, haciendo referencia a esto de darle de comer al hambriento, es que hay que tomar muy en cuenta el materialismo, ¿no? O sea, lo material, el contexto histórico, porque incluso menciona, y cito, el hombre es carne, basar en hebreo, que nada tiene que ver con el soma o cuerpo griego, dualista, material, dualista perverso. La moral vigente de la dominación niega la sensibilidad en nombre de valores eternos. Y esto yo lo interpreto como ¿qué importa quién es virtuoso cuando cuando se está muriendo de hambre, ¿no? O sea, el guiarnos por valores abstractos, eternizarlos, universalizarlos, no va a ser, no nos va a dar de comer, ¿no? Y todas estas ideas que se me hacen muy tóxicas al final, de que pueden ser como tan insulsas como despiértate a las 5 de la mañana y vas a lograrlo todo, hasta vuélvete un gran emprendedor y ayuda a medio mundo, eso es demasiado ambiguo, demasiado abstracto, porque realmente no te estás alimentando, ¿no? Incluso aquí hasta dice una frase, mi hambre es material, el hambre del otro es espiritual, o sea, como si no, o sea, nos está diciendo que al sistema no le importa tu muerte porque si sigues viviendo en la idea, en las ideas, ya con eso, ¿no? O sea, ¿qué va a importar mientras seas trascendental? Que ahí va un poco en contra de estas ideas que tenemos. Hay que dejar huella, hay que ser lo mejor y que y que nuestro nombre corra en la voz de todos, porque así vamos a vivir para siempre. Pero realmente ¿qué importa qué tanto vivas en la voz o en las ideas si no vas a poder vivirlo en el presente y hacer los cambios, ¿no? Entonces, no existe algo así como un hambre espiritual, o podríamos decir que sí, pero basarnos en que mientras tu espíritu esté vivo, tú vas a estar vivo, pues también es un poco perpetuar este discurso que no va a dar un cambio en la praxis y en la moral vigente que es la necesaria de cambiarse. Sí, y es un poco lo que mencionan coloquialmente como romantizar la pobreza o romantizar ciertas cosas, ¿no? Que justamente, o sea, el decir que muchas veces es falso, ¿no? Pero para la gente que sí genuinamente salió desde abajo, ¿no? El romantizar todo ese camino para justificar que todos los demás tienen que pasar por esa tortuosidad y que todos los demás tienen la misma capacidad y que primero es irreal, pero aparte es injusto, ¿no? Sí, y justamente por eso la importancia de de servir para el otro, de hacer algo para el otro, porque
si todos vamos a ver al otro, pues todos nos vamos a ayudar, no es como que vamos a dejar que si yo me estoy chingando, pues que el otro también se chingue, o sea, ¿por qué esta cultura, ¿no? Del chingar? Y si ya no hay, bueno, no sé si hay algo más, pero me gustaría citar esto, que me gustó mucho esta frase para terminar, que es, la ética de la liberación es dialéctica, ya que tiene siempre presente dos momentos en tensión, el orden moral antiguo injusto y la utopía futura de liberación. Y listo. No sé si hay algo más que quieran comentar. No, nada más, hay una oración que escribe Dussel que me ha dejado, bueno, ahorita he estado pensando desde que la vi, que dice, el otro tiene sus intereses que yo debo servir. Fíjense, o sea, es reconocer que el otro tiene necesidades y posicionarte a ti como si debes de servir al otro, ¿no? Darle la posibilidad de darle al otro la oportunidad de ser, no ser otro, ¿no? De ser tú. O sea, entonces he estado pensando en esto mucho y no sé qué tanto en esta frase, quizás lo estoy rebuscando, pero al final lo que busca es una comunión, o sea, como uno. Eh, si dejo del otro que sea otro y yo me sirvo a sus necesidades, en esas necesidades nos vamos a encontrar y en ese encontrar nos vamos a fundir como uno. O sea, vamos a ser comunidad. Es la idea que me da, ¿no? Es una frase muy interesante que la repetiré, que dice, el otro tiene sus intereses que yo debo servir. Fíjense, ¿no? Ujú. Como si todos fuésemos públicos, Y no sé servidores del por qué otro. la gente le tiene tanto repudio a la palabra del común, como comunista, o sea, que es como de, ¿qué eres comunista? Como si fuera un súper insulto o algo súper malo cuando realmente habla de comunidad, o sea, no entiendo en qué momento ese lenguaje se volvió algo negativo o cómo es que ese discurso llegó a permear así, pero bueno. Sabemos porque es la filosofía, bueno, es la ideología que es en contra de la otra ideología. De hecho, pues la misma religión católica tiene su comunión, ¿no? Y esto se hace a través del alimento, a través de todos ingerir el mismo alimento. De hecho, cada vez que hacemos un salud, cada vez que brindamos en salud y tomamos el trago juntos, es un acto de comunión. En este acto de comunión, la idea se basa en que si estamos comiendo lo mismo, si bebemos lo mismo, en el momento preciso somos los mismos. O sea, todos estamos experimentando la misma sensación de tomar. Y si antes le agregas unas palabras, le agregas una oración, le agregas un mensaje, todos, como es esta idea de todos estamos en el mismo canal, todos somos lo mismo, porque estamos haciendo esto mismo, tanto en la ingesta, desde el medio hacia la incorporación, como de las palabras, que es la sociabilidad. Y en esa sociabilidad es una cosa hermosa, ritualística, ceremonial, bella. Al menos a mí, ¿no? Sí, Ya le tocará al de la ética que rompa mi moral de que no es bella o al contrario, ¿no? de acuerdo. Pues me encantó estos capítulos y esta plática. Muchas gracias por estar aquí, gracias por sus preguntas y por sus aportes y pues sigamos leyendo. Que estén bien. Que tengan excelente noche. Gracias igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que Al descansen. Gracias. al